amor fue la razón que guió a Félix hasta la capital de la República Checa en 2001. Actualmente comparte la vida con su mujer sin olvidar las raíces aragonesas que no ha perdido en 17 años y que transmite a sus 3 hijos. Félix. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Qué vida llevas? Pues oye, mejor que la tuya, ¿no? Porque vaya vistas para desayunar. Sí, bueno, pues os he traído aquí porque quería que vierais el barrio en el que vivo. Este es el barrio de Žižkov y de hecho esta torre se llama la Torre de Žižkov, que es una torre de telecomunicaciones. La verdad es que es una ciudad muy cómoda de vivir, es muy cosmopolita, hay mucha cultura, no hay criminalidad, el transporte público funciona fenomenal, tiene un aeropuerto muy activo que puedes volar a cualquier sitio del mundo. ¿Queda algo de morriña por allí? Por supuesto, hombre. Cada año vamos a España, sobre todo ahora que tengo niños intento enseñarles las raíces de dónde viene su padre y cada mes de agosto pues pasamos unos días en el pueblo, en la provincia de Teruel, en San Martín del Río. A veces vamos a Jaca, donde vive mi hermana. Y bueno, y en Navidades solemos estar en Zaragoza, que es de donde soy originalmente. Estamos en tu barrio, ¿no? Sí, esto es el barrio de Žižkov. También puede ser nombrado por Praga 2 o 3, que son como se definen los barrios. La dividen por números. Praga 1 sería el centro y luego alrededor en espiral sería 2, 3, 4, 5. Cuanto más cerca del 1, más céntrico. Y todo este jaleo que tenemos a nuestro alrededor. Aquí ya ves, estamos en el centro del Farmers Market. Tenemos todos los productos que puedes comprar el día a día. Principalmente productos del huerto, quesos, huevos, zumos. La filosofía es que son productos locales. Aquí, por ejemplo, esto es manteca, grasa de cerdo, que se usa pues como nosotros podíamos usar el aceite, o los franceses la mantequilla, y lo echan en la sartén y a freír. Esto sería como un fardel de los de Aragón, pero con forma así de salchicha, que se llama yelitko. Una cosa muy típica que les encanta, y además la consideran como una delicatessen, es la tlachenka, que básicamente son restos de carne que los envuelven en una gelatina. Esta sopa kapusnica, que es muy popular, muy buena, sería como nuestro potaje de garbanzos de España, ¿no? Pues hay mucho cerdo, sería como un chorizo, que veis el color rojizo de la pimienta roja. Huele súper bien. Y tiene col, y es muy potente y muy sabrosa. Pruébala. Ah, Vicky, the hot. Oh, Está bueno. so good. Esto suele ser pescado, evidentemente Chequia no tiene mar, casi todo el pescado viene de Croacia y todo el pescado que se consumía hasta hace pocos años era de agua dulce. De hecho, en Navidades lo que se come en Nochebuena es la carpa. ¿Cuántas carpas pueden vender al día? 1.500. En este puesto, el día de Nochebuena, en España, por ejemplo, tiramos la casa por la ventana, que se come cordero, lubina, besugo. Y aquí tienen la tradición de que el día de Nochebuena todas las familias tienen que tener la misma comida en la mesa. Y de hecho es una comida muy humilde, porque la carpa es un pescado muy barato, la acompañan de una ensalada de patata, que sería nuestra ensaladilla rusa, y la simbología es algo que se puede permitir todo el mundo y es una comida accesible. ¿Tú haces vida de barrio, Félix? Sí, claro, yo intento comprar productos en el mercado agrícola, aquí el pan local y artesano, y aquí es una panadería de pan checo. Qué bien huele, aquí dentro. Sí, claro, esta es la panadería del barrio y ya veo que acaban de meter el pan para empezar a hornear. Aquí principalmente podemos dividir el pan blanco y pan integral. El pan blanco lo llaman pechivo, este de aquí, por ejemplo, así en forma de cuerno. Luego tenemos el egleva, que sería el pan integral, un pan de estos te puede durar una semana y se conserva perfectamente. Como el pan en tiempo te aguantaba semanas. Luego tenemos los dulces. Esto es un collage de mac, que es una semilla de la amapola, que por ejemplo en Estados Unidos está prohibido, porque es de la familia de los opiáceos. Son muy lamineros, les encanta. La verdad es que están todo el día merendando, postres, desayunos, es una barbaridad.
Félix, nos has traído a una hora de Praga. Esto es Kutná-Hora. Sí, bueno, os he traído por varias razones, pero es porque fue una ciudad rica en plata. Era la cuna de la minería, digamos, del siglo XIII al siglo XV, y yo como buen geólogo pues me hacía ilusión traeros aquí. A causa de la plata tuvo mucho desarrollo. Se construyeron un montón de monumentos, por ejemplo, la famosa iglesia de Santa Bárbara. Santa Bárbara es la patrona de los mineros. Anda. Así que todo está relacionado con la minería. Esto está considerado catedral, pero no es catedral. De hecho, la catedral es un poco más pequeña. Es como ocurre a lo mejor en Zaragoza con el Pilar, que es basílica, pero la catedral es la SEO. Pues aquí un poco de lo mismo. Os he traído a Kosnice Selec. Es muy difícil de pronunciar, ya sabes que todas las palabras en checo son complicadas. Y es un sitio muy particular. Es que las palabras sobran, todo lo que os diga no lo va a representar. Yo creo que os va a llamar la atención y a sorprender. Un lugar único en el mundo. Vale, te seguimos, qué misterioso. Venga, vamos. Esto es el famoso osario de Kutná-Hora, en el que hay 40.000 personas, incluso ahora con los descubrimientos arqueológicos que tienen lugar, dicen que puede llegar hasta 60.000 personas. Todas estas personas son principalmente de la peste y de la famosa guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años, que podéis ver los cráneos como están con un agujero que seguramente fue una pica o un hachazo. Decidieron pues juntar todos los huesos en esta iglesia para poder construir lo que era el cementerio, que tenía unas dimensiones desbordantes. Tenían los huesos seguramente desordenados en un principio, había que meterlos rápidamente. Con el tiempo, pues un arquitecto del siglo XVI hacía una cosa, otro del siglo XVII otra. El arquitecto, que decoró prácticamente todo, era un carpintero realmente. Y si os acercáis y fijáis con detalle, lo que es toda la estructura es madera. Y a mí me llaman la atención las velas, porque esto es como si fuera una lámpara normal que le dan un uso natural o un uso convencional que pueda tener una lámpara de cristal, por ejemplo. Este nombre está escrito con huesos. Sí, de František Ring, el decorador, que era carpintero, que hizo todo, y como todo buen artista firma su obra, su buen Guernica firma su Picasso, pues František Ring puso su firma aquí. ¿Pero cómo se aguanta esto? Pues bueno, es una pregunta que todavía no se sabe. Está prácticamente todos los huesos apilados. Incluso hay un arco, más bien ojival, pero podría ser como los arcos romanos estos de medio punto que no llevan cemento, que se sostiene simplemente por presión. Más o menos, ¿cuántos turistas pueden llegar a visitar este sitio? 400.000 visitantes oficialmente, pero parece que este año o el que viene van a llegar al 500.000. Aquí, por ejemplo, podéis ver las lenguas en las que está traducido la guía, ruso, español, francés, alemán, y luego en taquilla hay incluso hasta 40 lenguas, por citar el vasco y el catalán, por ejemplo. No me digas. Y esto es todo traducciones extraoficiales, porque lo han hecho los turistas, que les ha sorprendido tanto que lo han traducido ellos. ¡Qué bueno! ¿Cómo consiguen que este sitio se mantenga, que no se deteriore? De hecho, se está deteriorando y están tomando medidas. Y de hecho, mirar, este andamio de madera está hecho de propio para restaurar una de las 4 pirámides que hay. Por primera vez, hasta ahora nunca habían sido tocadas y no se sabe lo que se van a encontrar. Es una sorpresa, es una incógnita, puede que empiecen a sacar cosas y se les caiga, pero la idea original es sacar todo, restaurarlo y luego colocarlo en la misma forma en la que está. Hola chicos, ¿qué tal ha ido el día? Esta es mi familia, aquí está mi madre, que ha venido de Zaragoza a pasar un par de semanicas a celebrar que se acaba de jubilar. ¡Qué bien! Y luego están aquí los 3 peques, Mateo, el mayor de 10 años, Frida de 6 años y luego Lorenzo, que hace lo que quiere, que tiene 2 añicos. Ya veo que os lo estáis pasando regular que me trampea. ¿Vosotros habéis ido a Aragón? Sí, muchas veces al año. Vamos a Zaragoza y tenemos el pueblo San Martín de Río en la provincia de Teruel. Mira, no es esa la camiseta que... También de San Martín. no sé, creo que es de este año del último, ¿o no? Sí. Mira, ¿y a ti qué es lo que te gusta del pueblo? Piscina. ¿Ah, sí? ¿Y tu mujer, Teresa? Pues ahora está en Portugal, se ha ido 4 días a disfrutar con 4 amigas, así que ahora me toca estar estos 4 días con los chicos, pero bien, porque como por mi trabajo me toca estar a menudo fuera de casa, pues yo encantado de empaparme aquí con los peques, ¿no? Si encendemos el fuego... Sí, venga. ¿Tenéis chimenea en casa? Sí, bueno, esto es una cosa típica
En las casas antiguas, esta casa tendrá 120, 130 años y entonces antiguamente pues no había calefacción con radiador ni gas, entonces pues casi todas las casas tenían la cocina, lo que sea, en una parte de la casa y calentaba esa zona y luego en la otra parte la chimenea. Y el calor de hoguera es que no se puede comparar con otro calor, de radiador o de estufa, entonces te pones aquí, tenemos una alfombra, unos almohadones, te coges un libro y a disfrutar. Hemos dejado a tu madre disfrutando de los nietos y nosotros nos vamos a disfrutar la noche de Praga. Exacto, Praga es la capital de Bohemia. ¿Y Bohemia qué es? Artistas, cine, teatro, música. Y os he preparado una sorpresa para cerrar el día. Esto es uno de los clubs más famosos del lugar. Es muy retro, aquí prácticamente no ha cambiado la decoración en 40 años. Venga, sentaos. Para los chicos, ¿qué es la música? La música la tienen muy introducida dentro de la cultura y dentro de la educación familiar. Casi todas las familias tienen a alguien que toca un instrumento, el piano, el violín, la flauta. La música es como, a lo mejor, irse de tapas, a lo mejor en España, ¿no? Es algo que quedan habitualmente un día a la semana o 2 veces al mes. El tema de la música Centro Europa es algo que está en la sociedad muy impregnado, ¿no? Para cerrar con un broche de oro esta jornada tan intensa, os ofrezco este espectáculo, espero que hayáis disfrutado. Un beso grande a Aragón y disfrutar en este antológico lugar. ¡Adiós, adiós!